Por supuesto que sería muy bueno. Si hubiera un instalador definitivo. Capaz no solo de eliminar programas. Algo que todo el mundo puede hacer. Tal vez incluso todos los archivos accesorios. Y sus claves de registro OK. Pero que era sobre todo. Capaz de manejar horarios obstinados. Para eliminar el desgaste de las manchas. Para realizar un seguimiento de las instalaciones. Para que sepas lo que se está instalando en nuestro ordenador y poder eliminarlo si es necesario. Y tal vez la guinda del pastel. También para llevar. Para eliminar todas esas extensiones del navegador. Que a veces luchamos. Para gestionar bien. La buena noticia es que este programa existe. De hecho, estoy a punto de presentártelo. Así que vamos a probarlo juntos. ¿Te sientes listo? Comencemos. Vamos a buscar este increíble programa de inmediato. Para hacer esto, abra el navegador de su elección. Un momento de atención. De hecho, te recomiendo que quites las garrapatas de estas dos entradas. El primero se llama Install, tienes las mejores admisiones de datos. Y el segundo instala Advanced System Car. O algo así si lo encontrara de todos modos. Marcas de verificación activas en la parte inferior izquierda. Quítatelos a todos. A continuación, haga clic en Instalación personalizada. Y seremos capaces de irnos. Generalmente. Todas las opciones exactamente como son. A menos que quieras el icono en tu escritorio. O el. En la barra de tareas. En este caso. Podrás desactivar la primera o segunda voz. Personalmente, prefiero tenerlos a todos activos. En particular. En su lugar, te recomiendo que mantengas activo el tercer elemento. Que habilita el I/O Vital. Installer Monitor. Que, como veremos en un momento, nos será de gran utilidad. Hacemos clic en el botón Instalar y decimos que no, gracias. Cuando estamos obligados a instalar cualquier software, accesorio, luego haga clic en Siguiente. Y espere a que finalice la instalación. Aquí vamos. El software ha sido instalado y a esta pregunta. Sinceramente le sugiero que responda que no, gracias. A menos que quieras registrarte en Yobit. Y recibir los boletines informativos pertinentes. Así que hagamos clic en no, gracias. Y podemos dejar la marca de verificación activada. Ejecutar el desinstalador de Yobit. Luego haga clic en el botón Finalizar. Así. Como puedes ver, se iniciará automáticamente nuestro programa. Pero antes de que vayas y lo mires, será mejor que cerremos la ventana detrás de él. Que ya no necesitamos. Y aquí está la ventana principal de Yobit Installer. Como puedes ver, hay un botón Activar en la parte inferior derecha. Ahora no tienes que pagar. Ni activar el programa de ninguna manera. Si deseamos, como yo lo estoy haciendo, usar la versión Pro. Baste decir que con la activación irá a desbloquear
Otro conjunto de características adicionales que, francamente, pueden ser útiles. Como no servir esto será su evaluación. Lo primero que podemos aprovechar es la función clásica del desinstalador. Así que vamos a seleccionar un solo programa haciendo clic en él. Y podemos hacer clic en el botón desinstalar para ir y eliminarlo. Luego está más tarde la capacidad de seleccionar varios programas a la vez. Y ve y quítalos todos de una vez. En este caso, también tenemos que hacer clic en el botón desinstalar. Vamos a intentarlo. Como puede ver, se nos pregunta de inmediato si queremos crear un punto de restauración antes de desinstalar. Cosa que siempre te recomiendo que hagas. No solo en esta ocasión, pero también cuando usted me gustaría hacer una contribución a cualquier cambio en su dispositivo. Te están preguntando. Incluso si desea eliminar archivos residuales después de la desinstalación. Y también en este caso. Mi consejo es que siempre lo dejes marcado. También esta caja. Haga clic en desinstalar y espere a que termine. De la operación. Del programa. Ha terminado de desinstalar el software que le pedimos que hiciera. Y en este punto podemos cerrar esta ventana de forma segura. Y volver a la ventana principal de este programa. Para ver el resto de características que nos ofrece. Y vamos a ver. De hecho, en el lado izquierdo tenemos la entrada Bandiluire. Para llamar a licitación, se refiere a cualquier programa instalado en su computadora. Que pueden instalar programas adicionales. Como él mismo dice, además del programa principal. Si los hubiera, a través de este elemento podemos limpiar. Luego tenemos el ítem programas grabados. ¿Cuáles son los programas que? Como veremos en breve, el Install Monitor ha estado monitorizando. Y nos permite eliminar con mayor precisión. Tenemos el ítem relacionado con los programas de IA. Recientemente instaló que. Como puedes ver. Así como en la sección de todos los programas. También nos permite la eliminación de Microsoft Edge. Sin embargo, hay que decir que en algunos casos las actualizaciones posteriores tienden a reinstalarse. Desafortunadamente, este navegador. Tenemos la voz que nos permite encontrar programas. Cuanto más grandes, más voluminosos son. En resumen, ocupan más espacio. En el disco de nuestro ordenador. Y, por supuesto, ve y quítalos. Y más. La voz que nos permite localizar el software menos utilizado en nuestra máquina. Para poder hacer una limpieza adicional. Luego tenemos el ítem integridad del software. Que nos permite hacer un escaneo. Para buscar un conjunto de entradas. Que potencialmente puede crear problemas. A nuestro ordenador. Simplemente haga clic en el botón escanear ahora. Y eventualmente se nos pedirá que lo limpiemos. Entonces tenemos la voz muy importante. Relacionado con el monitor. De instalaciones. Lo que te recomiendo es que vayas y actives el monitor automático. De este modo, se comprobará. Cada vez que instalamos un nuevo programa. Todas las operaciones que este mismo programa se realiza en nuestro dispositivo. Así que vas y haces. Como también hemos visto anteriormente. Una eliminación aún más completa. Pero este software no es suficiente, de hecho. En el lado izquierdo. También nos da la oportunidad. Para administrar extensiones. Presente en todos nuestros navegadores. Y ve y desinstálalos directamente. De los cuales, por supuesto. Estos también se pueden desglosar por navegador. Como vemos aquí. De hecho, en mi coche. Chrome y Edge están instalados. Si también tuviera Firefox, Opera, etc.
Estas otras entradas también aparecerían. Así que tenemos la entrada de la aplicación de Windows, que nos permite ir y agilizar. Incluso el golpe. Es posible que esté presente en nuestra versión de Windows. También en este caso, como siempre, solo tenemos que seleccionar. Lo que queremos eliminar es hacer clic en el botón de desinstalación. Y, por último, tenemos el llamado centro de acción. Es algo que no dudo en hacer, para aconsejarle que evite. Como la peste. Porque está buscando 1000 excusas. Para permitirle instalar otro software. Que lo más probable es que no necesites en absoluto. Gracias por mirar, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.